Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a hablarles sobre este libro titulado León Felipe, del escritor, poeta e investigador Jorge Ruiz Dueñas. Este libro fue publicado por la UAM el año pasado y pertenece a la colección Libros del Laberinto Ensayos. Eh, Como bien señala el título, pues el libro habla sobre la vida y la obra de León Felipe, que fue un poeta español exiliado en México durante la Guerra Civil de España, la dictadura franquista. Pues encontró refugio en nuestro país y bueno, quizá hoy en día su nombre no nos sea tan familiar, pero en su época fue una figura realmente importante y respetada que influyó mucho en la vida cultural de México y en muchos intelectuales de la época, no solo españoles, sino también mexicanos. Fue un poeta que se convirtió realmente en el rostro del exilio español en México, pero también en una figura que pues le tocaron vivir muchas tragedias, no solo la guerra de España, sino también la Segunda Guerra Mundial, y pues esto se ve reflejado en su obra. Jorge Ruiz Dueñas, el autor del libro, conoció a León Felipe. Él siempre ha dicho que lo considera uno de sus primeros maestros, porque fue quien lo acercó a la poesía. Y bueno, este libro surgió a partir de, eh, bueno, la idea de hacer este libro surgió a partir de un discurso que Ruiz Dueñas le dedicó a León Felipe al ingresar a la Real Academia de la Lengua. En su discurso de agradecimiento, pues habló sobre su relación con León Felipe y bueno, a partir de ahí tuvo la idea de hacer este libro de ensayos que bueno, dan un panorama amplio sobre la vida del poeta. Ahora, bueno, ¿de qué trata el libro? Pues, como les mencionaba, abarca aspectos de la vida, pero también es un libro, pues, especializado porque trata también a profundidad, pues, algunos temas como las influencias del poeta, eh, su pensamiento, también sus influencias filosóficas, y también recorre un poco los estudios que se han hecho en torno a la obra de León Felipe, pero sobre todo creo que, y precisamente porque el autor tuvo la oportunidad de conocer a el poeta, pues muestra este lado más humano detrás de la figura, de la gran figura de León Felipe, este lado humano que él tenía, como el pensamiento detrás de todas sus ideas poéticas. Bueno, el libro empieza con un pequeño prólogo de Roger Bartra, que es básicamente la respuesta que le da al discurso que pronuncia Ruiz Dueñas en su nombramiento en la Real Academia de la Lengua. Y bueno, en este prólogo es curioso que Bartra también menciona sus propios recuerdos sobre la figura de León Felipe, nuevamente como una figura importante que representaba pues para los exiliados españoles este recuerdo de la España perdida. También señala algunas de las afinidades de la poesía de Ruiz Dueñas con la poesía de León Felipe. Posteriormente hay una nota iconográfica del crítico José María Espinaza titulado El rostro del poeta. Esta es una nota sobre la serie de imágenes que acompañan la edición del libro. Estas imágenes pertenecen al acervo iconográfico del Ateneo Español en México. Aquí a mitad del libro podemos ver varias imágenes. Entre estas destacan principalmente eh, las de Elvira Gascón, de las cuales Espinaza nos va a decir que pues son las más famosas, ¿no? Por ejemplo, es del rostro del poeta. Vemos a un León Felipe con una cabellera imaginaria que representa pues la creatividad y las ideas poéticas. Y esta otra imagen cómica que hace un juego con el nombre del poeta, ¿no? Eh, También tenemos muchas imágenes, otras imágenes de otros artistas plásticos y también fotografías del poeta y fotografías de las ediciones de sus libros, de algunas ediciones de sus libros en México. Espinaza también va a destacar eh, esta obra, que es la que también aparece en la portada del libro,
es un busto de Víctor Trapote, también otro artista plástico. Y bueno, Espinaza nos dice que esta imagen muestra la fuerza y la permanencia del poeta. Justo esta imagen tan importante que representó en su época. Hay muchísimas otras más imágenes. La verdad es que es un material muy valioso que se integró al libro y que nos muestra pues un poco, ¿no?, de la obra y la vida de León Felipe, que bueno, se le consideraba el poeta del éxodo y del llanto. Y bueno, ya para entrar de lleno al libro de Jorge Ruiz Dueñas, vemos que él sobre todo está interesado en destacar esta visión del humanismo de León Felipe. Vemos que algunos de los estudios son un poco de un corte un poco más biográfico para hablarnos de su vida, de sus pasiones, de su peculiar trayectoria, ya que él publicó aproximadamente a los 37 años su primer libro, que fue Versos y oraciones del caminante en 1920. Y bueno, no siempre estuvo involucrado en el círculo de las letras, sino con este libro es que ganó cierto prestigio. También nos habla del primer viaje que realizó León Felipe a México, en donde conoció a su esposa Berta Gamboa, que Ruiz Dueñas destaca como una figura que realmente influyó mucho en la obra de León Felipe, pero que no se le ha estudiado a profundidad. Nos habla un poco de los textos que él publicó, un poco cuando ya estaba el conflicto de la guerra en España, textos como Goodbye Panamá o La Insignia, que también fue un poema bastante polémico porque él exhortaba en este poema a dejar las divisiones dentro del bando republicano y a concentrarse pues por el bien común que era liberar a España, ¿no? Entonces, vemos aquí como él siempre mantuvo su sentido crítico, a pesar de que pues siempre empatizaba con causas justas, nunca perdió este juicio, su juicio crítico. Dueñas también muestra en su libro pues cómo León Felipe participó activamente en la vida cultural de México a través de publicaciones, en programas de radio como Voz Viva de México e incluso fue profesor de la UNAM. Otros aspectos más especializados son los estudios en torno a las influencias de León Felipe, de figuras como Walt Whitman o de otros filósofos como Nietzsche, Kierkegaard y Emerson, ¿no? La influencia de su pensamiento, sobre todo también su pensamiento religioso, que va de esta idea de un Dios, por un lado, que oscila entre un Dios personal con voluntad y por otro un Dios amoral e indiferente, ¿no? Están estos dos polos en su poesía, pero sobre todo Ruiz Dueñas nos va a decir que el diálogo con Dios para León Felipe siempre es una manera de autoconocimiento y de poder entender el mundo que los rodea y entender a sus prójimos. Otros rasgos de interés que señala el libro de Ruiz Dueñas es el sentido de justicia de León Felipe, que a pesar de que siempre se declaró apartidista, pues siempre sí simpatizó con causas de justicia social, como la Revolución Cubana, que buscaban la equidad, la igualdad en el mundo en aquellas épocas, y bueno, que lo llevó a ser solidario con estas causas, a estar en contra, por ejemplo, de situaciones como la esclavitud en África, de dolerse con el holocausto que sufrió el pueblo judío, del cual también llega a escribir, sobre todo la creencia en esta dialéctica del llanto, que él decía, pues que el llanto era lo que hermanaba a los hombres, ¿no? Él llegó a decir, el llanto rompe las fronteras políticas del mundo, es decir, el dolor como una forma de hermanar a los hombres. Respecto al exilio, pues Ruiz Dueñas nos habla nuevamente de que León Felipe siempre se adaptó de buena manera a nuestro país, siempre estuvo agradecido y que realmente legó una amplia obra con la que hoy contamos hoy en día, a diferencia de España, en donde su obra sí fue censurada durante mucho tiempo. Y bueno, que es una obra que sobre todo habla pues de encontrar la armonía con nuestro prójimo y con el mundo. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Les recomiendo mucho este libro de Jorge Ruiz Dueñas. Creo que a pesar de ser un libro especializado, es un libro que también es muy claro y muy bueno para introducirse a conocer más la obra de León Felipe, que también, claro, les recomiendo. Sobre todo, creo que una buena lectura es su primer libro de poemas, de Versos y oraciones del caminante. Es un libro de juventud, pero que también pues ya habla sobre las ideas básicas de la poesía de León Felipe, ¿no? Como la existencia, el viaje, el autoconocimiento,
Y bueno, también hay muchos recursos en línea, sus lecturas de viva voz, que bueno, valen mucho la pena. Espero que esta reseña les motive a conocer más sobre esta figura y bueno, pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias.